Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Fuera Dubtas. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Javier Martínez. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos. Muy bien. Hoy hablaremos de un asunto que mucha gente puede llegar a sonarle, pero la verdad es que se suele confundir. O sea, hablamos sobre las calumnias y las injurias. Exactamente. Entonces, antes de entrar en materia, Javier, si te parece, recordemos como siempre a nuestros espectadores que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, preguntas, etcétera, al hashtag nuestro, de este programa, que sería Fuera Dubtas, y el número de programa, que es el 48. Y también les invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, que es @legemabogados, por la cual también ahí nos pueden dejar algún otro comentario referente a este programa o cualesquiera otros. Entonces, Javier, coméntanos un poquito qué es cada cosa, calumnias e injurias, ¿es diferente, es lo mismo? A ver, ¿cómo es? Son dos delitos diferentes, está el delito de calumnias, está el delito de injurias. A la mayoría de las personas les puede sonar todo este tema de las calumnias, de las injurias, sobre todo por, dijéramos, los famosos estos programas de televisión, bueno, un poquito rosas, ¿no? Dijéramos, me ha calumniado, me ha injuriado. Bueno, ¿cuál es la diferencia de todo esto, no? La definición de qué es una calumnia y qué es una injuria aparece en el artículo 205, que nos habla del Código Penal, que nos habla de las calumnias, y en el artículo 208 del Código Penal, que nos habla de las injurias. El artículo 205, el de las calumnias, lo que nos dice es que calumnia es imputar a una persona un hecho delictivo a sabiendas de que este hecho delictivo es falso, ¿no? Es atribuirle a una persona, por ejemplo, que ha cometido una estafa, que ha cometido un robo, teniendo un conocimiento cierto de que esto no ha sido así, ¿no? Hay un manifiesto desprecio hacia la verdad, hay dijéramos además un ánimo difamatorio, y esto pues es un poco lo que significan las calumnias. O sea, sería aquella frase tan famosa de calumnia que algo queda. Exactamente. ¿no? O sea, sería faltar al honor, ¿no? Entiendo que el bien jurídico aquí, protegido de la calumnia, que sería el honor de la persona. Sí. De hecho, tanto la calumnia como la injuria quedan dentro de lo que son el apartado de delitos contra el honor. Perfecto. En el Código Penal, que está especificado, están los delitos contra la vida, contra la integridad física, delitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un apartado que son delitos contra el honor, y aquí están la calumnia y la injuria. Perfecto. ¿Y la injuria, entonces, cómo se puede definir? Bueno, la injuria está definida en el artículo 208 del Código Penal, como hemos dicho, y es pues la imputación de hechos o acciones que pueden menoscabar la fama o atentar contra la propia autoestima de una persona, ¿no? Esto, además, solamente se consideran que son injurias aquellos hechos o aquellas acciones que son socialmente consideradas como muy graves, ¿no? Lo que estaríamos hablando aquí básicamente es del tema de insultos muy graves, ¿no? Y bueno, pues es un poco esto, ¿no? Uno, dijéramos, que es atribuir a una persona un delito, y el otro es faltarle al respeto, porque como hemos dicho aquí, el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el honor, y bueno, pues dijéramos que la ley no permite que se le falte al respeto a nadie, ¿no? Y bueno, pues un poco están estos mecanismos, el delito de injurias, el delito de calumnias, pues para proteger estos bienes jurídicos protegidos. Perfecto. Y entonces estos, también ahora que hablábamos de cómo se califica penalmente, hablamos que son delitos contra el honor, a mí me suena, a ver si lo puedes tú también ratificar, que estos son delitos privados. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué diferenciaría, antes de entrar, qué diferencia un delito privado de uno público? Y digamos, ¿y por qué la injuria y calumnia está encardinado en estos delitos privados? Vale, dijéramos que hay muchas calificaciones, ¿no? de los tipos de delitos, se pueden calificar pues, de muchas maneras, pero la que nos importa a los efectos de este programa es la calificación, como has dicho tú, la diferencia entre delito público, delito semipúblico y delito privado, ¿no? El delito público, dijéramos, pues es
delito cualquiera, ¿no? Nosotros vemos entrar a una persona a robar a casa de nuestro vecino, eso es un delito público. Nosotros tenemos la obligación de poner esto en conocimiento de las autoridades pertinentes. Pues para ello lo que tenemos que hacer es, o bien vamos a los Mossos d'Esquadra, presentamos la correspondiente denuncia, o vamos al juzgado de guardia y hacemos exactamente lo mismo. Incluso tenemos una obligación de poner estos hechos en conocimiento de la autoridad, y si no lo hacemos, lo que puede conllevar es que nos pongan una sanción, ¿no? Una sanción económica. Estos hechos lo que se hacen es mediante denuncia, pues bueno, poner en conocimiento de la autoridad competente. Luego están los delitos semipúblicos, ¿no? Los delitos semipúblicos son aquellos que, como puede ser el delito de revelación de secretos, el delito de abuso sexual, el delito de agresión sexual, etcétera, etcétera. Y estos delitos sí que es verdad que para ser perseguidos necesitan una denuncia previa de la persona, del ofendido, de la persona que los ha sufrido, o bien de su representante legal, ¿no? Sin esta previa denuncia, pues si alguien revela secretos tuyos, etcétera, etcétera, y tú no lo denuncias, el Ministerio Fiscal no va a hacer este ejercicio de perseguir el delito, como si tú denuncias un robo, no lo va a hacer, ¿no? Necesita como requisito este requisito de la denuncia previa. Y luego finalmente estaríamos ya hablando de los delitos privados, que son los delitos por excelencia. Dijéramos el exponente máximo de los delitos privados son los delitos de injurias y de calumnias, ¿no? Los delitos de injurias y de calumnias, si bien los semipúblicos necesitaba denuncia de la persona ofendida o de su representante legal, en este caso ya no es solamente que necesites la denuncia, sino que necesitas querella de la persona ofendida o de su representante legal, ¿no? Un poquito la diferenciación sería esta. O sea, que en estos delitos privados comentamos hoy, que es la querella la calumnia y la injuria, son delitos privados que, por tanto, tienen que necesariamente iniciarse mediante el cauce de querella. Exactamente. Vale. Entonces, para que nuestros espectadores, yo mismo también, podamos aclararnos un poco, ¿qué diferencia hay entre una querella y una denuncia? Vale. ¿Cómo te lo explicaría yo? Una denuncia es simplemente pues, poner en conocimiento de las autoridades pertinentes la comisión de un delito, ¿no? Es lo que hemos hablado antes. Nosotros estamos tranquilamente en nuestra casa y vemos cómo por la ventana pues, alguien intenta robar al vecino, ¿no? Pues esto, nosotros lo que hacemos es ir al juzgado de guardia, ir a Mossos d'Esquadra, ponemos la correspondiente denuncia. Y entonces con esta denuncia se inicia un procedimiento penal, ¿no? Pero mediante la denuncia nosotros no queremos ser parte de ese procedimiento, simplemente nos limitamos a poner en conocimiento de las autoridades la comisión de estos hechos. La querella, en cambio, lo que quiere decir es que nosotros vamos a ser parte en el procedimiento, que queremos ser parte y además, pues bueno, hay también una diferencia de requisitos, ¿no? Dijéramos que una querella necesita una serie de requisitos formales mucho más grande que lo que es la denuncia. La denuncia, tú vas a los Mossos, la puedes llevar escrita, te la pueden recoger en un acta y necesita tu firma y poco más, ¿no? Pero la querella, en cambio, sí que necesita una serie de requisitos, como pueden ser, por ejemplo, la identificación de las partes. Tienes que identificar claramente con tu nombre, con tu apellido, con tu dirección, quién es el querellante. Tienes que especificar claramente quién es el querellado, también lo mismo, ¿no? Domicilio, nombre, dirección. Tiene que ir con abogado y procurador, ¿vale? También tiene que llevar la firma, que esto es un poco, dijéramos, una cosa un poco extraña, ¿no? Normalmente cuando hay un abogado y procurador no se necesita la firma del cliente, pero en este caso, en la querella, sí que se necesita la firma del querellante. Y pues más diferencias, pues por ejemplo, en una querella tú puedes solicitar unos ciertos medios de prueba, ¿no? En el momento que tú pones la querella, pues puedes solicitar, pues yo qué sé, pruebas de ADN, puedes solicitar una serie de pruebas que tú entiendes que van a servir para aclarar el tema que se está produciendo aquí. Luego otro tema muy, muy importante, dijéramos, en el tema de las querellas es el dominio un poco y la información que nosotros tenemos del procedimiento, ¿no? El dominio del procedimiento, lo que te quiero decir es que cuando tú pones una denuncia, tú te olvidas, o sea, el juzgado sigue su trabajo y no se va a poner en contacto contigo ni te va a informar de qué es lo que hace, ¿no? En cambio, cuando tú pones una querella, tú tienes un procurador y este procurador, que es un compañero letrado, ¿no? Es abogado, bueno, dijéramos que tiene la carrera de Derecho también, lo que va a hacer es informarte de todos los pasos y todas las acciones que ha estado haciendo este juzgado, ¿no? Si tú pones una denuncia, lo más seguro es que solamente pues, te citen como testigo o vayas como testigo al juicio, ¿no? Pero si tú pones una querella, pues tú vas a estar al corriente de todo lo que se articule en ese procedimiento. Entonces, claro, ¿qué es mejor para
el ofendido en este caso. O sea, ahora hablamos de, no hace falta, ya sabemos que injurias y calumnias van con las querellas, pero ¿qué es mejor? Entiendo que quizá la querella... Si tú eres un perjudicado, por ejemplo, tú tienes una empresa y te han estafado, tú puedes elegir entre dos cosas, ¿no? Primero poner la denuncia y que sea el Ministerio Fiscal el que investigue los hechos, y tú, dijéramos lo que hemos dicho, estar un poquito al margen, ¿no? No saber exactamente qué es lo que se ha hecho, no proponer medios de prueba, etcétera, etcétera. Pero si realmente tú lo que tienes es un interés grande en la persecución de este delito y que esto se acabe pues, de un modo satisfactorio, pues te tienes que implicar, ¿no? Entonces, claro, si tú te quieres implicar, tienes que proponer pruebas, etcétera, etcétera, y la mejor manera es mediante querella. Perfecto, perfecto. En laboral, por ejemplo, sí que en muchos procedimientos existe lo que es un acto de conciliación. Bueno, la mayoría... es obligatorio, que ¿no? es obligatorio y no solo uno, sino incluso dos, ¿no? Uno administrativo y uno judicial, ¿no? En este caso, cuando se interpone una querella, ¿también se exige algún tipo de acto previo? Exactamente, sí. ¿También? Se exige para las querellas, otro de los requisitos, ya te hemos dicho, pues que una querella tú la puedes poner y si no cumples una serie de requisitos procesales que bueno, vienen establecidos en la ley, pues se pueden admitir a trámite, ¿no? En este caso, de las calumnias y las injurias, uno de los requisitos que nos exige el juzgado y que va a comprobar fehacientemente es si se ha hecho una conciliación previa, ¿no? Esta conciliación previa, pues lo que se hace es, mediante una demanda muy sucinta, muy sencillita, que se pone delante del juzgado de primera instancia del lugar del requerido, pues se le cita un día y una hora, y entonces ahí pues bueno, se juntan tanto el futuro querellante y el futuro querellado, y pues bueno, en un caso de calumnias, en un caso de injurias, si hay un perdón, si hay un, bueno, yo reconozco esto, pero perdóname, lo dije sin querer, etcétera, etcétera, pues se mata ahí el tema, dijéramos, ¿no? Y si no, pues comparecen los dos y uno no le pide perdón al otro, o esto que te dije yo es verdad, etcétera, etcétera, pues entonces nosotros ya tenemos nuestro requisito previo, que es haber intentado esta conciliación previa, y entonces pues nada, nos extiende el letrado de la Administración de Justicia, nos extiende un certificado, y este certificado tiene que ir con la querella. Con la querella que conforme se ha intentado conciliar el asunto. Conforme se ha intentado conciliar. Y no se ha llegado a buen puerto y ya entonces ya vas por lo penal, ¿no? También puede pasar en este tipo de situaciones que bueno, nosotros pongamos la papeleta de conciliación, citemos a la otra parte y la otra parte no acuda, ¿no? Bueno, como tú bien has dicho, aquí lo importante es intentar la conciliación, no conseguir la conciliación, ¿no? Por lo tanto, aunque la otra parte no acuda, realmente nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y se va a extender este certificado por el letrado de la Administración de Justicia de todas maneras, con lo cual nosotros lo podremos añadir a nuestra querella, y pues nada, iniciar el procedimiento. Perfecto. ¿Y en qué casos que te hayas encontrado tú, por ejemplo, nos puedas decir que con esto hay muchas probabilidades de que una querella por calumnia tenga éxito? Es decir, ¿qué requisitos debe tener, digamos, esa querella o esos hechos para que al final tenga éxito esa calumnia? Lo digo porque ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, pues no sé, que depende del contexto, pues si se te cae, no sé hasta qué punto puede considerarse una calumnia, si es un contexto más jocoso, más de gastarte una broma, etcétera, o no, o el contexto no tiene nada que ver y por mucho que sea broma y tal, es tipo penal también, ¿no? Un poco si nos puedes decir. A ver, esto siempre tú lo sabes, ¿no? Está lo que se llama el animus giocandi, ¿no? El animus giocandi es el ánimo de broma, ¿no? Entonces, por lo tanto, si se ha dicho esto de, tú eres pues lo que sea, ¿sabes? Si se ha dicho pues en un contexto de broma, de esparcimiento, etcétera, etcétera, pues realmente, a ver, esto no tiene mayores consecuencias, ¿no? Pero también es cierto que en este tipo de delitos es un poco subjetivo, ¿no? Es decir, no es solamente lo que tú digas, sino cómo yo me lo estoy tomando, ¿no? Si yo me tomo esto de realmente me ha sentado mal, pues pueden ser unas injurias, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el tipo de las calumnias, tú me estás preguntando qué es lo que se necesita en una calumnia para que esto progrese. Pues bueno, realmente lo que se necesita es que corresponda con el tipo penal, ¿vale? ¿Qué es lo que se necesita según el tipo penal? Pues primero la atribución de unos hechos, ¿no? O sea, que tú le estés diciendo a una persona que ha hecho un delito, que además este delito está tipificado en la parte especial de nuestro Código Penal, ¿no? Y bueno, que esto no se haga de una manera genérica o
dijéramos, pues un poco pues son sospechas, son conjeturas que yo tengo, sino que se diga de una manera terminante, de una manera concreta, que tú has hecho una serie de hechos, una serie de acciones, ¿no? Y esta serie de acciones son constitutivas de este delito, ¿no? Que como ya te digo, tiene que llevar aparejado una tipificación en el Código Penal, ¿vale? Y aparte de esto, que dijéramos forma un poquito la parte objetiva del tipo delictual, pues también tenemos que hablar de lo que es el tipo subjetivo, ¿no? Esto tiene que llevar un ánimo difamatorio, no es, por ejemplo, si nosotros decimos, tú eres un traficante de drogas, no sé qué, ¿sabes? Y realmente lo decimos porque creemos que lo eres, aquí ya no corresponde con el tipo, porque el tipo es atribuir a una persona un hecho delictivo y siendo nosotros conscientes de que eso es mentira. Pero si nosotros creemos que esto es verdad, ¿no? Esto pues evidentemente no corresponde con el tipo. O sea, si yo creo realmente que tú has hecho esto y por eso te lo digo, no es un temerario desprecio hacia la verdad, ni una falsedad, simplemente es que yo lo creo, ¿no? Yo lo creo y por lo tanto te lo digo. Entonces, claro. O sea, no encajaría en lo que es el tipo penal. Claro, que eso lo que hace, supongo que hace todo el tema más complicado, ¿no? Porque entrar en la intención o en lo que cree o no esa persona, a los efectos de prueba y tal, supongo que tendrá su complejidad, me imagino. Bueno, ¿no? sí, como todos los temas, de probar la parte subjetiva, ¿no? En otros tipos delictuales, pues el ánimo de lucro, o, el ánimo libidinoso en los tocamientos, los abusos sexuales, etcétera, etcétera. Todo esto es bastante complicado porque por una parte tenemos los hechos objetivos, pero luego esto se tiene que conjugar con lo que la parte pretende mediante eso, ¿no? O sea, adivinar la intención, ¿no? Aquí es un poco más difícil, ¿no? Y ahora nos has dicho unas palabras latinas aquí de animus iocandi, me viene otra a la cabeza en temas de delitos, la acceptio veritatis. Sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es esto y si se aplica o no en este tipo de Bueno, de esto es una... lógicamente, vamos a ver, primero de todo decir que la acceptio veritatis es... dijéramos, a nosotros nos están acusando de decir que esto que tú has hecho, yo sé que no lo has hecho, o sea, que te estoy acusando de un delito y que este delito yo sé que es falso, ¿no? La acceptio veritatis lo que consiste básicamente es decir, si yo consigo probar que lo que yo te he dicho es verdad, si yo te digo que tú eres un traficante de drogas, tú me pones una querella porque dices que esto no es verdad y encima yo sé que no es verdad y yo consigo demostrar durante el procedimiento que verdaderamente eres un traficante de drogas, por lo tanto aquí se muere el procedimiento y yo tengo que salir absuelto. Vale. O sea, es ni más ni menos, la acceptio veritatis es ni más ni menos que eso, ¿no? De decir que realmente lo que te he dicho es verdad. Vale, lo que pasa es que a los abogados pues nos gusta esto de los latinajos y las palabras complicadas. Exacto. Sí, nos gusta hacer un poco de Cicerón. Un poco de autobombo, ¿no? Vale, y entonces, ahora también en temas penales existe lo que es el dolo y la culpa, ¿no? Si nos puedes explicar para que los espectadores nos sepan de qué va esto y si este tipo delictivo necesita dolo o no. Sí, este tipo delictivo, pues como la mayoría de los tipos delictivos, necesitan un dolo, puede ser un dolo directo, un dolo eventual. Hemos ya hablado muchas veces de lo que es el dolo. El dolo es el ánimo de querer y hacer una cosa, ¿no? En este caso en concreto, pues se necesita un dolo de difamar, un dolo de decir, oye, yo sé que esto es verdad, pero aún así te lo estoy diciendo, ¿no? Poquito viene a enlazar con lo que te he explicado antes, ¿no? Si hay una creencia errónea de que yo realmente sé o pienso que esto es así, no hay un dolo, por lo tanto no se puede condenar a esta persona. Perfecto. Y, por ejemplo, ahora me viene también a la cabeza una pregunta para ti en este sentido. Cuando hablaba un poco del contexto en que se producen todos estos hechos, que pueden ser objeto luego de querella por calumnia, entiendo que si se hace, por ejemplo, un medio de comunicación de masa, sea la tele, sea la radio, prensa escrita, o imagino incluso internet, sí, ¿no? En un blog o en algún medio de difusión masiva, esto supongo que será un agravante, ¿no? O digamos, o será
o queda más fehacientemente acreditado que ha habido, sí, una calumnia, ¿no? ¿Cómo juega esto? A ver, evidentemente no es lo mismo cuando una persona calumnia a otra en un ámbito privado, en lo que estamos pues, en una habitación, yo te digo a ti tal, bueno, esto queda entre nosotros prácticamente, ¿no? Pero sí que es verdad que las calumnias realizadas con publicidad, como bien has dicho tú, realizadas delante de un medio masivo de comunicación, como puede ser pues, la tele, como puede ser la radio, como puede ser la prensa, incluso pues un graffiti en una pared, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un medio con el que se llega a una multitud de personas, pues esto tiene un mayor valor antijurídico, ¿no? que el que se hace pues, en una habitación, como hemos dicho, ¿no? Y por lo tanto, pues, como tiene un mayor valor antijurídico, lo que tiene también es una mayor penalidad, ¿no? De hecho, la penalidad por el delito de calumnias con publicidad es mucho más elevada y puede llegar a presentar pues, incluso penas de prisión de hasta 2 años, ¿no? Penas de prisión de hasta 2 años y pena de multa de entre 12 y 24 meses de días multa, mientras que la realizada sin publicidad solo es una pena de multa lo que te puede caer y entre 6 y 12 meses, ¿vale? De acuerdo. Y siempre también teniendo en cuenta que, por ejemplo, el medio de comunicación en el que se ha proferido esta calumnia pues luego puede tener también una cierta responsabilidad solidaria con los daños que se hayan producido a esta persona. Por ejemplo, si esta persona pues, es un empresario que ha visto dañada su imagen, su fama o sus negocios incluso, pues no solamente respondería la persona que ha hecho esta calumnia, sino también el medio de comunicación donde se ha realizado. O sea que los medios de comunicación aquí hay que ir con cuidado. También tienen que tener... Lo digo ya porque la prensa rosa en los programas... Exacto. E incluso también puede haber ¿no? en la sentencia una reparación, ¿no? Una reparación que puede consistir que, por ejemplo, en el mismo programa de televisión donde se ha realizado esta acusación, etcétera, etcétera, pues esté obligado a dedicar un tiempo, dijéramos, en una horquilla de la misma audiencia, etcétera, etcétera, en el que se explique que esto pues, realmente que es falso, que ha habido una condena por decir que esto que le estábamos diciendo a esta persona es falsa y por lo tanto así restablecer un poquito el buen nombre y el conocimiento social de esta persona. Vale, y una pregunta rápida que sí que por el tiempo, sí que si quieres escuoto en esta pregunta mejor. Yo tengo entendido que en penal, por mucho que haya una condena de 2 años de prisión o privación de libertad, no acaba de materializarse, ¿no? Necesitas, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito? Bueno, aquí entramos ya en lo que son los artículos 80 y siguientes del Código Penal, que es cuando se ingresa en prisión o cuando se suspende la pena, ¿no? Si es una pena privativa de libertad inferior a 2 años de prisión, no tienes antecedentes y tú satisfaces la responsabilidad civil derivada de este delito, no vas a la cárcel. Estos 3 requisitos, si tú cumples estos 3 requisitos, no vas a la cárcel. Perfecto. Bueno, no vas a la cárcel, a no ser que tenga, ya te digo, un antecedente, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero normalmente si es menos de 2 años de prisión no vas nunca. O sea, que en este caso, en las calumnias, por mucho que haya publicidad y tal, si condena a 2 años, si no tienes antecedentes, si no tienes antecedentes, no irías a la y si cárcel. satisfaces la responsabilidad civil, no hay ningún problema. Perfecto, Javier. Pues nada, hay alguna otra pregunta, pero se nos acaba el tiempo. Quizás a esos espectadores se les ocurre, pues estaremos encantados, Javier, en este caso, de responderles, tal como hemos comentado, nuestro hashtag de ForaDubtas48, que es el nombre del programa, o en nuestra cuenta de Twitter, que es @alegemabogados. Pues Javier, muchas gracias de nuevo por darnos luz sobre temas tan interesantes y a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.